Porque sabemos que es bueno, porque sabemos que es necesario, porque sabemos que es de bendición, si lo decimos en términos muy espirituales, porque sabemos que en medio del desorden y en medio de la suciedad no podemos vivir y aportar lo que como hogar podemos aportar. No sé si me hago entender. Intenta, bueno, no intentes, pero por lo menos piensa si unas 2 o 3 semanas vivieras sin hacer aseo a tu casa. Sin lavar, barrer, sin trapear, sin lavar baños, sin lavar, ¿cómo se llama? Lavamanos, sin lavar cocina, sin lavar platos, que cada uno deje ahí, sin lavar la ropa. ¿Qué crees que pasa? Ayúdame, ¿qué crees que pasa? Toma mal olor, desorden, hay enfermedades a causa, vienen plagas, vienen insectos, vienen roedores, se sienten como Disney allí. Amados, sin embargo, si no limpiamos, si no ordenamos constantemente toda esa mugre y ese desorden, provocan que nuestra casa no cumpla al 100% con su propósito. Que sea un hogar, nadie querrá ir allí, nadie querrá estar allí, nadie, todos saldrán huyendo de casa. No hay nada más rico que cuando entras a casa y sientes un olor a limpio y ves todo y está ordenado. ¿Qué es lo primero que haces cuando vas a una visita y ves la casa que no es tan limpia? Y eso que tenemos un olfato de chismosos, que cuando tú entras, lo primero que... ¿Qué pasa si llegas y ves ropa por todo lado? Cierto que lo primero que uno se fija es eso, si la casa estaba ordenada, si la casa olía rico, si estaba todo limpio. Yo te aseguro algo, que si tú ves desorden y hueles siempre un poquitico mal, perdón, te van a ofrecer un café y tú lo piensas. ¿No le ha pasado? Tómese un cafecito. Y no. Ahora sí, diga: Señor, cuida al pastor. Una vez hace muchos años fuimos a una visita, una familia muy preciosa, una familia de campo muy hermosa. Fuimos a visitarles, estábamos allí y yo estaba sentado. Yo no soy muy escrupuloso, yo soy de los que ve el pelo, lo tomo a un lado y bendigo el plato y sigo comiendo. Oro porque ese pelo pues no le haga falta a quien se le cayó. Sentiría mal. Yo oro por no comérmelo tampoco. Pero no soy escrupuloso, me siento y disfruto. Creo que el Señor tiene que manejar eso en tu corazón para poder ser pastor. Pero un día fuimos a una casa hermosa, preciosa, una familia que conocimos del campo y estuvimos discipulando un tiempo, pero pues lastimosamente nos siguieron en los caminos del Señor y estábamos allí. Y yo estaba sentado y diagonal estaba la cocina. Pues no había mucho orden y no había mucha limpieza. Pero yo vi y nos dijeron: ¿quieren cafecito con leche? Y rico. Y yo luego veo a la señora con la olleta y el tinto aquí y haciéndole así. Y después yo veo que yo estaba así diagonal y veo que ella toma. Y me lo trae. Oh my God. ¿Se acuerda uno por qué no vine ayunando? ¿Por qué no vine ayunando? Mire, limpiamos nuestro... ¿Usted no se cansa de bañarse todos los días? ¿Por qué? Bueno, hay algunos jóvenes que están hasta rebeldes con el baño y todo. Pero ¿no te cansas de bañarte a diario? Todos los días nos bañamos. Los hombres todos los días nos lavamos el cabello. Las mujeres
tienen un ritual ahí que yo no entiendo eso, pero todos los días cambiamos nuestra ropa. Todos los días nuestra ropa interior, nuestra ropa exterior la cambiamos. Todos los días nos echamos perfume. Todos los días nos ponemos, nos embellecemos. ¿Nos cansamos de eso? Nos compramos ropa a la medida que nos quede. Nos compramos zapatos a la medida que nos guste. Invertimos en el orden, invertimos en la limpieza. Y mi pregunta es, ¿cuánto más nuestra alma y nuestro espíritu necesitan estar limpios? Si no nos cansamos de limpiar la casa a diario, si no nos cansamos de bañarnos a diario, si es casi que un requisito, si es casi que parte de nuestra vida, ¿por qué entonces permitimos que nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma, nuestro espíritu estén sucios, estén contaminados, tengan impurezas, tengan suciedad, tengan desperdicios? ¿Por qué lo permitimos? Si vamos a comenzar un año, necesitamos decirle al Señor, Señor, límpiame. Que nuevas, mire, haz de cuenta, la vida del ser humano es como una casa. Y Dios no va a poder traer ideas nuevas, no va a poder traer planes nuevos, no va a poder bendecirte con algo nuevo si lo que está dentro de esa casa está desordenado, está completamente sucio, está inutilizado. Él necesita que también nuestra vida sea limpia, nuestro corazón. Pastor, ¿y de dónde sacó eso? Vamos a la palabra del Señor. Lo primero que hicimos cuando llegamos a Miklat fue algo que nadie ve. Usted no va a llegar a Miklat y cuando lleves a tu hijo va a decir, wow, esta casa se le ve la fumigación. Increíble como toma vida con esa fumigación. ¿Cierto que no? La iglesia ha sido fumigada. Y usted llega a la iglesia y dice, siento como esa fumigación, no sé. No, tampoco lo vas a hacer en Miklat. Pero lo primero que hicimos fue fumigar. Algo que nadie ve, algo que quizás nadie percibe, pero que está buscando acabar con todos esos ¿qué? Insectos, bichos, roedores, ¿qué más? Animalitos, cualquier tipo de molestia, incomodidad, evitando cualquier tipo de enfermedad. Estamos trabajando con niños, estamos trabajando con hijos de Dios aquí. ¿Era usted? Diga amén. Y así como se hace esa parte en una casa o en una sede como la de Miklat, creo en mi corazón, y por eso cuando estábamos en ese tiempo de aseo, yo iba copiándole lo que el Espíritu Santo iba poniendo en mi corazón respecto a lo que estábamos haciendo en casa. No podemos comenzar un proyecto sin antes ordenar esa casa y limpiar esa casa. Y ahí sí, cuando empezamos a ordenar y a limpiar, empezamos a instalar cosas, a poner cosas bonitas. Y ahora lo que es Miklat es muy distinto a lo que fue cuando nos entregaron. La idea es que tu vida y mi vida sea muy distinta a lo que un día fuiste al llegar a los pies de Cristo. Que se vea en ti la limpieza y el orden que ha traído el glorioso y maravilloso Espíritu Santo de Dios a nuestras vidas. Amén. Por eso quiero llevarte a algunos pasajes de la Biblia. ¿Está listo? ¿Está listo? Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5 al versículo 10. Primera de Juan, primera carta del apóstol Juan, del versículo 5 al versículo 10. ¿Está listo? Ok, dice la palabra del Señor. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es ¿qué? Luz, y no hay ningunas tinieblas en Él. Dios es ¿qué? Luz, y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión, relación, intimidad con Él, es decir, con Dios, y andamos ¿qué? En tinieblas, ¿qué dice la palabra del Señor?
¿Qué pasa? Mentimos y no practicamos la verdad. Esa es una buena definición para mentira. ¿Qué es mentira? No practicar la verdad. Pero la palabra de Dios dice, Dios es luz y no hay tinieblas en él. Si nosotros decimos que estamos en comunión con Dios, que tenemos una relación con Dios, que nosotros somos muy espirituales y hay tinieblas en nosotros, ¿qué dice la palabra del Señor? Y no hay y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Mira lo que sigue diciendo. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión, dice la palabra, unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿La sangre de su Hijo qué? Nos limpia de todo pecado. Si decimos, escucha esto porque es tremendo. Juan nos está diciendo que hay algo que quitó una mancha profunda. Una mancha tan profunda que venía en el ADN, una mancha tan profunda que venía desde el mismo nacimiento del ser humano. Una mancha tan profunda que venía de generación en generación incluso. Que lo único que pudo quitar esa mancha llamada pecado en nuestra vida fue ¿qué? ¿Fue qué? La sangre de Cristo Jesús, versículo 7, dice la palabra del Señor. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿De cuántos pecados? ¿Pecados veniales? ¿Pecados pequeños? No, todo, dice la palabra. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Esa es la primera limpieza que quizás es interna, que nadie ve. Tú no sales de la iglesia quizás cuando conociste al Señor y te paras frente a tu familia y le dices, ¿qué me ve de diferente? Quizá la familia lo mire y que se embobó, ¿no? Está igual. No, mírame bien, ¿qué me ve diferente? Nada. Porque ese primer cambio ocurre ¿dónde? En el corazón, en el interior. Así como esa fumigación se hace, nadie la ve, nadie dice, wow, qué casa tan bien fumigada. No. Pero lo que produce esa fumigación, lo que produce esa limpieza a profundidad, se nota en el aire, se nota en la diferencia que hay al caminar por esa propiedad o por ese lugar. Se nota en la paz que produce esa limpieza y ese orden, en la felicidad. Lo mismo, lo que hace el Señor Jesucristo y que su sangre me limpia, se evidencia en tu vida externamente. Hoy en día quizás sonríes más. Hoy en día quizás tu corazón está más dispuesto para escuchar la voz del Señor. Pero, escúchame esto. Si yo te preguntara esta mañana, ¿cuántos de ustedes tienen cucarachas en la casa? Levanten su mano. Pastor, no me diga, pastor, no pregunte eso porque eso, ay no. La primera a la que van a mirar es a la ama de casa. Vio. Usted estaría, vamos, venga. ¿Quién de ustedes tiene cucarachas en la casa? Eso pasa como cuando a uno le hacen una evaluación, ¿cierto? ¿Quién perdió? Todos. Todos perdimos eso. Todos. ¿Quién tiene cucarachas? Todos. Pero la mayoría, ¿qué? Lo negamos. Ay, hasta eso que... Ay. De vez en cuando se pasa una de los vecinos. O sea, ella no vive en casa, ella viene de visita. Y vuelve de pasón. Eso sucede. ¿Por qué estoy diciéndote esto? Porque lo que viene a continuación tiene mucho que ver. Escucha. Dice la palabra del Señor. Sigue leyendo, no te distraigas. Dice, si decimos que no tenemos pecado,
En mi casa no hay bichos, en mi casa no hay esto, no hay de lo otro, en mi casa no hay tal cosa, no hay desorden. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Cuando su palabra está en nosotros, entendemos que todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero bendito el Señor que nos amó, no por obras que nosotros hubiésemos hecho. Bendito el Señor que nos dice a través de su palabra que demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Él envió su Hijo Jesucristo a morir por nosotros. Amén. No podemos decir yo no estoy sucio, no podemos decir yo estoy limpio. Revisemos lo profundo del corazón, de la mente, nuestra conciencia, y nos daremos cuenta que necesitábamos alguien que nos limpiara. Y ese alguien es Jesucristo. Su sangre limpió una marca de ADN que traíamos desde la misma concepción, desde antes de que naciéramos y de generaciones atrás. Dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 23. Mateo capítulo 23, versículo 25. Cuando encuentres, dígame amén. Ok. Quiero hacerte una aclaración. Ahorita hablábamos y decíamos quizás la gente te vea y cuando tú dices, ¿qué me ve de diferente? Te dicen, no, yo no veo nada diferente. Pero acepté a Jesucristo, Él ha limpiado mi corazón. Pues toca verte por dentro porque no te vemos diferente. Pero sabes que sí hay una diferencia y la hace el Espíritu Santo, porque Él mismo dice en su palabra, pues por sus frutos te empiezan a conocer, por los frutos que empiezan a brotar de ti, de esa relación con el Espíritu de Dios, comienzas a ser diferente, distinto. Amén. Ok, dice Mateo capítulo 23, versículo 25 al 28. Ese es un momento muy incómodo para los fariseos. Dice la palabra del Señor, ¿está listo? Dice: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos ¿de qué? De robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran ¿qué? Hermosos, mas por dentro están llenos ¿de qué? De huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis ¿qué? Justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía. ¿Y de qué? Y de iniquidad. ¿Qué le dice el Señor Jesucristo a los fariseos? ¿Qué es más importante? Que la limpieza comience ¿dónde? Adentro. ¿Y quién conoce el corazón del ser humano? Si el nuestro es, si nosotros al mirarnos nos engañamos a nosotros mismos, decimos, pero yo estoy bien, yo vengo bien. Y ojo, cuidado, porque muchas veces aseguramos estar bien por lo que externamente notamos está pasando en nuestra vida. Tengo trabajo, mis hijos están estudiando, tengo vacaciones, tengo una casa, me ascendieron, estoy bien, divinamente. Eso es hipocresía, porque estoy mirándome desde mi perspectiva. Tengo trabajo, me está yendo bien, estoy bien, todo está muy bien.
Pero yo debo de ir al Señor como el rey David le dijo: examíname, oh Dios, conoce mi corazón, conoce mis pensamientos. Porque es ahí donde Dios, mire, lo que vemos materialmente, primero Dios lo trabaja en el corazón del ser humano. Nada de lo que está expuesto ha nacido porque si siempre nace en el corazón de alguien. Y si ese corazón está desordenado, ningún plan que Dios coloque allí podrá fructificar. Por eso necesitamos que Él sea el que nos examine, no nosotros mismos. Nosotros estamos bien y nosotros nos miramos al espejo y nos vemos hasta lindos. Pero debemos de decirle: Espíritu de Dios, examíname. ¿Qué hay en mi vida? Y te vas a dar cuenta durante esa semana que Él te va a empezar a mostrar: tengo envidia, tengo egoísmo, tengo esto, tengo lo otro, lo demás allá. Claro. Y eso no es para denigrarte o para hacerte sentir mal. Es para que reconozcas que necesitas que el Señor venga y, como dice la misma palabra, limpie el vaso desde adentro hacia afuera. ¿Vamos bien hasta ahí? Ok, Marcos capítulo 1, versículo 40. Iglesia, ¿me estoy haciendo entender? Ok. Marcos capítulo 1, versículo 40 al 42. Y aquí hay algo maravilloso. Mira lo que dice la palabra del Señor. Vino a él un ¿qué? Leproso, rogándole, e hincada la rodilla le dijo. ¿Qué le dijo? Si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo ¿qué? Misericordia de él, extendió la mano y le tocó. Y le dijo ¿qué? Quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó ¿cómo? Limpio. Noten lo que hace este leproso. Está enfermo, o según este pasaje dice la palabra del Señor, va al Señor y le dice: si quieres, Jesús, puedes limpiarme. Pues este hombre sabía que Jesús podía hacerlo. Va ante él y le pide. ¿Y qué hace el Señor Jesús? Lo primero que hay en su corazón es misericordia. Y al tener misericordia le dice: sí quiero, sé limpio. Cuando el Señor Jesús le habla, al instante la lepra se va de él y queda completamente ¿qué? Limpio. ¿Sabes? Eso es lo que hace el Señor en nuestra vida. La lepra es un simbolismo del pecado. Del pecado que es una enfermedad, del pecado que es una mancha en toda nuestra cadena, en todo nuestro ADN, en todas nuestras generaciones. Del pecado que nos ha apartado de Dios. Pero viene el Señor Jesucristo, nos ve con misericordia y nos limpia. Bueno, yo pensé que lo iba a bendecir más. Viene el Señor Jesucristo. Escúchame, es que te estoy hablando de una enfermedad que nada podía quitarla. No hay penicilina para ello, no hay ibuprofeno para ello, no hay acetaminofén para ello, no hay diclofenaco para ello, y se me acabó el diccionario. Porque es lo que me dan en la EPS. No hay ¿con qué quito el pecado que hay en mí? ¿Cuántas obras tengo que hacer? ¿Cuántos almuerzos tengo que regalar? ¿Cuántos mercados tengo que ofrecer? ¿Qué puedo hacer para quitarme este pecado? Y esto que hay en mí, nada funciona. Por eso es que tenemos que darle gloria al Señor, porque tuvo misericordia de nosotros y nos regaló a su Hijo Jesucristo, y es el único que ha podido limpiarnos. Amén. Mateo capítulo 6, versículo 9. Yo le dije que íbamos a leer la palabra, a devorar la palabra. ¿Cuántos están felices por eso?
Mateo capítulo 6, versículo 9 al 11. Espérame un segundito. Escuchemos la clase de Felipe mientras tanto. Creo que me equivoqué. No es Mateo. Espérame un segundito. Juan capítulo 15, versículo 3. ¿Ya lo leímos? No, Juan capítulo 15, versículo 3. ¿Está listo? Ok, ¿qué dice la palabra del Señor? No solamente hemos sido limpios a través de la sangre preciosa de Cristo Jesús. ¿Qué más ha estado usando el Señor para limpiar nuestra vida? Tome su Biblia y dígale al Señor: gracias. Gracias por tu palabra que me limpia. ¿Sabías eso? La palabra nos limpia. La palabra nos mantiene limpios. Bueno, y déjeme mostrarle algo. En Primera de Corintios, capítulo 6. Primera de Corintios, capítulo 6. Te voy a mostrar algo. Antes de ir a recordar otra vez a Juan, déjame, yo te muestro algo. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 9. Yo creo que no lo teníamos ahí, ¿cierto? Ok. Esto es tremendo. No vamos a leer todavía 2 versículos que les voy a dar ahorita. Vamos a leer solo del 9 al 11. Y dice la palabra: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿Sabías eso? Que la injusticia hace que tú no heredes el reino de los cielos. Y ahorita vamos a ver un poco al respecto. Dice: no erréis, no te equivoques, ni los fornicarios, ¿qué más? Ni los idólatras, ¿qué más? Ni los adúlteros, ¿qué más? Ni los afeminados, ¿qué más? Ni los que se echan con varones, ¿qué más? Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Este era el pasaje que ahorita me equivoqué. Y creo que estás pensando: ¿y siguió equivocado, pastor? Porque no le encuentro el sentido. Lee el siguiente versículo. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados. Están. Usted sabe que todo lo que leímos anteriormente termina diciendo: no heredarán el reino de Dios. Ahora, si estamos limpios, tenemos ¿qué? La bendición de poder, la esperanza de poder estar en su presencia. ¿Cuántos dicen amén? Entonces la palabra dice: y esto erais algunos, estafadores, maldicientes, borrachos, fornicarios, y toda la lista, y hay mucho más.
Pero dice la palabra, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¡Woo! Oh Jesús Santo. La palabra del Señor dice que hemos sido santificados, ¿qué más? Justificados, ¿qué más? Lavados. Lavados, y ya hemos visto, todo eso lo ha hecho ¿quién? ¿Una iglesia? No. ¿Las obras? No. ¿Qué lo ha hecho? ¿Quién lo ha hecho? Jesucristo. Por eso lo adoramos, por eso lo exaltamos, por eso le glorificamos. Porque a veces no entendemos que la obra de redención en la cruz del Calvario hizo mucho más que lo que a veces se nos predica en Semana Santa. Que el poder de haber Cristo muerto en la cruz del Calvario ha redundado en que usted y yo hayamos sido lavados, santificados, justificados. Éramos injustos, no podíamos estar delante del trono de justicia de Dios, porque la paga de nuestro pecado era la muerte. He ahí lo tremendo de Dios. Dios es justo. Dios es un juez justo. Y si nosotros hicimos maldad, ¿qué merecemos? ¿Perdón? ¿Merecemos el perdón? No. Yo sé que cuando tú ves las noticias y ves que cogen a alguien que robó, a alguien que violó, a alguien que hizo y deshizo, y lo paran frente al juez, yo sé que cuando miras el televisor dice, ojalá que. ¿Cierto? Uy, ojalá que se pudra, y es que ojalá que tal. Pero cuando se trata de nosotros, ¿qué pedimos? Misericordia. Yo no soy tan malo, yo no mato, yo no robo, yo no le hago mal a nadie. Ante el estándar del mundo somos unas mansas palomas, unas ovejas. Pero no se nos mide por el estándar del mundo, sino por la santidad de Dios. Y cuando llegamos allí nos damos cuenta que somos tan malos como para poder estar delante del trono de Dios. Y que Dios es tan justo como para poder declararnos inocentes sabiendo que somos pecadores. Entonces, ¿qué tiene que pasar? Alguien tomó mi lugar. Alguien tomó tu lugar. Y la ira de Dios se derramó sobre ese alguien para que tú pudieses tener vida. Y ese alguien se llama Cristo Jesús. Dele gracias al Señor Jesucristo por eso. Ahora, la palabra del Señor dice, eso eran ustedes antes, porque ahora, gracias a Jesús, han sido ¿qué? Lavados, santificados, justificados, gracias al Señor Jesucristo. ¿Y a qué más? Y por el Espíritu de nuestro Dios. Ahora, no les voy a decir les voy a dejar el incógnita. Tenía un paréntesis, pero el tiempo no nos deja. Váyase conmigo, Apocalipsis capítulo 1. Bueno, sí se los voy a decir, sí. ¿Se los digo? Bueno, permítanme abrir un paréntesis esta mañana. Y váyase por favor en ese mismo pasaje, no se me distraiga. En 1 Corintios estamos 6. 1 Corintios 6, sí. Vete por favor al versículo 7 y al 8. Versículo 7 y versículo 8. ¿Listo? Y aquí el apóstol Pablo le está hablando a la iglesia de Corinto acerca de las relaciones entre hermanos. Está hablando acerca de las relaciones entre ¿quién? Entre la iglesia. Mira al que tienes a tu lado, es tu hermano en Cristo. Y Pablo les está hablando que muchos de ellos están exponiendo sus conflictos porque los tenemos. Están exponiendo y permitiendo que el incrédulo que no conoce del Señor sea quien juzgue lo que pasa dentro de la iglesia.
Y en el versículo 7 y versículo 8, mira lo que dice. Así que por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Cuántos dicen amén? Ya es una falta que haya entre vosotros pleitos, que se pelee el uno al otro. Es que me quitó el puesto, pastor. Ella sabe que a mí me gusta aquí donde me entra el chiflido y me ventea. Y esa hermana sabe y puso el bolso y no me quiere. Miren, peleamos por unas. Yo iba ahí a entregar mi diezmo y se pasó. Ay, ¿será que va primero para el cielo antes que yo? No respetan en esa iglesia. ¿En serio pasa todo eso? Versículo 7 dice, así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué? Porque no sufrís más bien el agravio. ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis. Y esto lo haces entre hermanos. ¿Por qué no? Dice la palabra. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? Si alguien te hizo algo, súfrelo. Trágatelo. Guárdelo. Y expóngalo ante el Señor y dígale, Señor, lo perdono, la perdono. Y la amo y permíteme verla y verla con los ojos de amor que tú quieres que yo lo vea. Tenemos que ser maduros. Y eso hace parte, y ahí comienza el versículo, el apóstol Pablo a hablarles de la limpieza y a decirles, ustedes ya no son como antes, ustedes han sido limpios, santificados, purificados, justificados, lavados por la sangre del Señor. En otras palabras, hace parte del orden. Cuando el Señor viene a nuestra vida, ya no comenzamos a actuar como actuábamos antes, impulsivamente. Es que me las debe. No, sufres el agravio. Simplemente te calmas y llevas esa ofensa a la presencia del Señor. Y el día que menos lo creas o lo puedas, el día que menos pienses, el Señor te da la oportunidad de hablar calmadamente con esa persona. Y alrededor de un cafecito decirle, uy, una vez me dijiste esto y casi te pongo zancadilla en la iglesia. Casi te despido por esas escalas. Yo iba detrás de ti. Cuidado. Mira, y ahí es donde dice el apóstol Pablo, y comienza a decir, no sabéis que los injustos, no sabéis que los adúlteros, fornicarios, y comienza a hacer una lista, pero entre ellas está esa injusticia. A veces medimos a nuestro hermano y creemos y pedimos mucho de él cuando quizás nosotros no estamos dando también lo suficiente. Queremos que mi hermano sea perfecto y actúe como Cristo, pero lo estoy haciendo yo. Actúo como Cristo, tengo misericordia, bondad, amabilidad, amor. Esa es parte del paréntesis. Ahora sí cierro el paréntesis. Hay un versículo hermoso, me llenó el corazón y usted no va a creer dónde lo encontré. Obviamente en la palabra de Dios. Lo que pasa es que a veces creemos que esos versículos, wow, que llenan, están en Salmos, Proverbios, cartas un poco más, pero lo encontré en Apocalipsis. Vete conmigo a Apocalipsis capítulo 1, versículo 5. Apocalipsis capítulo 1, versículo 5. ¿Qué dice la palabra del Señor? ¿Lo puedes leer? Ay, un momento. A la cuenta de 3, 1, 2 y 3. ¡Woo! Aleluya. Mira lo que dice, y de Jesucristo. Está hablando de quién es esta carta. La carta de Apocalipsis.
Dice, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el que resucitó como primero, como primicias, y el soberano de los reyes de la tierra. Wow. Al que nos amó. Yo quiero invitarle que esta mañana usted salga de este lugar sintiéndose amado por Dios. Él te ama. Su Hijo te ama. Su Espíritu te anhela celosamente. Dice la palabra, al que nos amó. ¿Y qué más? Y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Aleluya. Mire, así como esa labor inicial la hace el Señor a través de su sangre preciosa, también, así como el día a día, usted coge una casa y usted, yo sé que todos los días no la fumiga, ¿cierto? Todos los días no la pinta, todos los días no lava todos los baños de derecho al revés. Tú te programas, pero sí todos los días la barres, todos los días trapeas, todos los días limpias la cocina. Y quizás hay sábados donde tu esposo descansa y pues obviamente lo pones a lavar el baño. Maridos, ay, perdón, me tiré el descanso del sábado. Asimismo, esta obra redentora de la sangre preciosa de Cristo Jesús ocurrió una sola vez y para siempre en nuestras vidas. Pero a diario debemos mantener esa casa limpia. El domingo, pastor, a diario. ¿O que tú no te lavas diario? No, que no te da pereza lavarte a diario. No, que no te da pereza limpiar a diario. ¿Por qué lo haces? Porque me incomoda el desorden, porque fuchi la mugre. Así deberíamos ser con el pecado. Ay, dije una mala palabra. Ay, estuve envidioso. Ay, sentí egoísmo. Ay, tal cosa. Que eso te repudie. Así como te repudia una mancha en algún lugar de tu casa. Y no la soportas hasta que coges el trapo y le echas de todo, encuentras y lo limpias y ay, descansa tu alma. Pero a veces soportamos en nuestra vida contaminación y nos hacemos los locos. Que ese mismo sentido de limpieza externa que tenemos también sea un sentido de limpieza interna que podamos cada día predicar. Amén. Dice la palabra, Salmo 119, verso 9. ¿Me estoy haciendo entender? Vamos ya terminando. En serio. 119, 9. Hay una pregunta y dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Cuántos jóvenes hay aquí? ¿Y cuál es la respuesta? Con guardar tu palabra. Que limpia nuestros caminos, nuestras decisiones, que nos permite tomar decisiones limpias, correctas, sabias, la palabra de Dios. Juan capítulo 15, versículo 3, ahora sí, permítame nuevamente lo leemos. Dice la palabra del Señor que ya vosotros, ¿qué? Estáis limpios por la palabra que os he hablado. La palabra que había hablado Jesús. La palabra que hoy en día se nos ha hablado es ¿cuál? La Biblia. ¿Y la Biblia qué hace? Nos limpia. ¿Sabías eso? No es un capricho del pastor que leas la Biblia. No es el capricho de la iglesia que leas la Biblia. Si quieres, bueno, no te voy a decir que si quieres no la hagas, no. Ese no es un buen reto. Léela. Ella puede limpiar, purificar tus pensamientos, tus ideas. Ella puede saciarte, puede limpiarte de ese corazón que a veces está lleno de tanto odio, de tanta basura, que permitimos allí. Simplemente le decimos, Señor, quiero comenzar este año nuevo. Y el Señor es como que señalando la basura y diciendo, tienes que sacar eso, y no lo oyes. La palabra del Señor nos limpia. Efesios capítulo 5.
Bueno, ok, deme un segundo por favor. Mira rápidamente. Ahí en el capítulo 15, devuélvete un versículo. ¿Por qué Dios quiere que estés limpio? Ay, para que en la casa me digan que tan puro, que tan santificado, que tan esto, que tan lo otro. No, ¿para qué? Dios siempre tiene un propósito. ¿Qué dice la Biblia? Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, ¿qué va a hacer? Lo limpiará para que lleve más fruto. ¿Cuál es el sentido de una vida, como dice la palabra, limpia por la palabra? Que lleves más fruto. Si la palabra del Señor no está en tu corazón, no podemos dar más fruto. Versículo Efesios 5:26. Mira lo que dice la palabra del Señor. Efesios capítulo 5, versículo 26. Para santificarla, está hablando de la iglesia, habiéndola purificado en el lavamiento del agua. ¿Por qué? Por la palabra. ¿Por qué predicamos la palabra en medio de la iglesia? ¿Tú crees que nos mandan una agenda a cumplir y nos dicen esto? No. La palabra está presente en la iglesia, en todos los ministerios, en todas las actividades, en todo lo que hacemos está la palabra allí, porque la palabra es la única que puede lavar, purificar a la iglesia. Amén. La puede lavar y la puede purificar ¿de qué? De doctrinas erróneas, de falsas doctrinas, de pensamiento positivo. La puede purificar de humanismo, de pensamientos que simplemente pueden ser incluso anécdotas del mismo pastor y ya. La limpia para que la iglesia se dé cuenta qué es lo verdadero, y lo verdadero es la palabra de Dios. Amén. Ahora, cuando fumigamos y limpiamos aquel lugar, después comenzamos a colocarle unos ciertos adornos y ciertas cosas que la hacían más hermosa. Y allí es donde entra el Espíritu Santo en nuestra vida. Una vez estamos limpios, una vez cada día estamos a la palabra siendo limpiados, Él viene y comienza a colocar unos adornos que la palabra del Señor llama frutos del Espíritu Santo. Eso está, acópialo si quieres, está en Gálatas capítulo 5, versículo 23 al 25. Oh my God. Dice la palabra del Señor: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas, ¿qué dice? No hay ley. Adornos que comienza el Señor a poner en tu vida: más amor, más gozo, más paciencia, más paz, más prudencia, más dominio propio. Y tú vas diciendo: ¿cuándo? Si yo antes me exasperaba. Y mira la obra del Espíritu Santo en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Y voy a terminar con estos dos versículos. Mateo 12, 43. Quiero que me prestes mucho cuidado, porque voy a tratar de hacerme entender lo mejor posible. Es un versículo muy delicado. Mateo capítulo 12, versículo 43 al 45. ¿Está listo? Préstame toda tu atención. Solo quedan este versículo, uno más y terminamos. ¿Me he hecho entender esta mañana? ¿Sí? Dice la palabra del Señor: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares que secos, buscando que reposo. O sea que escúchame, ¿qué puedes ver ya de entrada? Podríamos decir que existen espíritus inmundos, demonios, que salen ¿de dónde? Del hombre. Acuérdate que el mismo Pablo está diciendo: nuestra lucha no es contra sangre ni carne, no es contra otro ser humano. ¿Es contra qué? Principados, potestades, gobernadores de las tinieblas,
huestes de maldad en las regiones celestes. Es decir, hay lugares donde hay espíritu de alcoholismo, de prostitución, de drogadicción, que tienen que batallarse espiritualmente para ver los cambios físicamente o materialmente. Y la palabra del Señor nos muestra que un espíritu inmundo sale de la vida de un hombre, y hace referencia a que sale cuando ya alguien ha entrado allí y ha tomado posesión y lugar y señorío, y se llama Jesucristo. Cuando hay una casa y alguien está allí, pero se le acabó el arriendo, ya se acabó el contrato, viene alguien más y entra, ya esa persona tiene que salir. ¿Voy bien? Ahora, la palabra del Señor dice: sale del hombre y anda por lugares que secos, buscando que reposo. Entonces, ese espíritu inmundo, ¿dónde haya reposo? ¿Dónde haya reposo? No, ¿dónde haya reposo? Donde hay lugares que secos, donde hay una vida seca, donde hay una vida sin sentido, donde hay una vida que no ha entregado su vida a Cristo Jesús. Diga conmigo: Santo Cristo. Así estábamos tú y yo, y así está la vida de muchos cerca de nosotros, secos, que necesitan la vida de Cristo Jesús en ellos para poder vivir. Y que todo aquello que hay en sus vidas que no agrada al Señor tenga que salir de allí. Eso pasó en tu vida. Yo no sé si antes tu vida estaba sin sentido y no le hallabas como el sentido a las cosas, teniéndolo todo, pero ahora que llega Cristo a tu vida, cobra un valor distinto. Mira lo que sigue diciendo, versículo 44. Vamos bien. Entonces dice, ¿quién dice? El espíritu inmundo. ¿Qué dice? Ah, qué conchudo. ¿Qué dice? ¿Cómo lo llama a ese hombre? Casa. Por eso les decía ahorita, el ser humano es como una casa. Acuérdate que también nosotros somos templo, casa del Espíritu Santo ahora. Amén. Gloria al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Entonces el Espíritu sale a buscar algo como donde estaba. Y dice la palabra que ¿qué? Dice: volveré a mi casa de donde salí. Para él era su casa. Y cuando usted llega, mire, es que esto es tan tremendo, porque él lo llama mi casa. Y cuando está usted en su casa, usted pone en su casa toda la decoración. ¿Sí o no? Entonces ese espíritu llega a la casa, a la vida de un hombre, y pone toda la decoración porque es su casa. Y si ese espíritu se llama entonces alcoholismo, trae y adorna toda la casa de lo que tiene que ver con su naturaleza. Parrandas, rumbas, trago, mujeres, licor, drogas, excesos. Toda se adorna de su naturaleza. Sigue diciendo la palabra del Señor. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí. Cuando llega, oh my God, lo primero que ha pasado es que todos los adornos que él puso, ¿qué ocurrió con ellos? Fueron quitados. La halla desocupada. La halla, ese desocupada tiene que ver con el desorden. La halla desocupada. Sacan todo el desorden. ¿Qué más? La halla, ¿qué más? Barrida. Y hay otros tipos de adornos en esa casa, que es la vida de un ser humano. ¿Quién hace esa obra? El Espíritu Santo de Dios. Viene a morar en ti. Comienza a sacar todas esas cosas que antes creías eran necesarias. Cuando las saca, comienza a barrer, a limpiar tu vida. ¿Cómo lo hace?
La sangre de Cristo Jesús. ¿Qué más? La palabra del Señor. La obra de su Espíritu Santo. Comienza a santificarte, comienza a justificarte cada día. Comienza a poner adornos. Voy a darle un poquitico. Esta casa no tenía amor, le voy a poner amor. Esta casa tan impaciente, le voy a poner paciencia. Esta casa tan temerosa, wow, que el Espíritu Santo entra hasta con temor. Ay, esta casa tan fría, le voy a poner paz. ¿Notas eso? Wow, tu vida cambia de la noche a la mañana. Como Miklat cambió, como la iglesia cambió, como tu vida cambia cuando hay orden, cuando hay limpieza del Señor. Y mira lo que sigue a continuación. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre, vuelve a hablar de hombre, ya no de casa. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también le acontecerá a esta mala generación. Wow. ¿Qué te parece esa palabra? Es Jesús quien está hablando. Y es Jesús quien está diciendo, escúchame, tú y yo debemos aprender a valorar la limpieza que hemos recibido en Cristo Jesús. Debemos empezar a valorar el cada día ser limpios por la palabra. Debemos aprender a valorar el cada día ser santificados por la palabra. Debemos empezar a valorar los adornos que Él ha puesto en nuestra vida. Él no puede de ninguna manera entrar así como así. Vengo con otros 7 peores, a menos que tú y yo abramos las puertas y le dejemos entrar. A menos que hagamos concesiones con el pecado. A menos que intentemos justificar la iniquidad. Si lo que el Señor quitó de mi vida fue, voy a poner otra vez el ejemplo, el alcoholismo, que la puerta a ello quede cerrada. Porque si comienzo a abrir puertas, concesiones, ventanas, es solamente una copita. Era un mero yogur de ron con pasas. Fue en una fiesta familiar. Era con el gerente de la empresa. Fue con las secretarias amigas en la casa de una de ellas. Y no me acuerdo dónde paré. Y su estado, dice la palabra, viene a ser peor. Wow. Primera de Pedro, y este es el último. Capítulo 5, versículo 8 al 11. Sed sobrios y velad. Están despiertos, dice la palabra, estén alertas. Porque vuestro adversario, ¿quién? El diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Al cual resistid, ¿qué? Firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Quiero invitarlo que no salga de este lugar con temor. Anda como león rugiente buscando a quien devorar. Si tu vida está guardada en el Señor,
Mira, si tú estás en tu casa y tu casa tiene las 7 trancas, para hacerlo más espiritual, usted está, ay, y por fuera está pasando tanto ladrón y tanta gente, ay, no, usted está como dentro. ¿Cómo está su actitud? ¿Seguro? Usted está tranquilo en su casa, deja el celular deja el celular ahí en el comedor, deja cosas de valor allí, porque usted está ¿dónde? En su casa. Está guardada, a menos que quite las 7 trancas y deje la puerta entreabierta. Ahí sí tendría que tener temor. Lo mismo pasa con nuestra vida en Cristo. Estás segura en Él, estás seguro en Él, estás confiado, estás tranquilo en Él. Cada día está adornando tu vida. Si pudieras verte por un instante, ¿cómo está de hermosa tu vida? Por la obra del Espíritu Santo en ti. Pero no descuides la obra que el Señor está haciendo. Él necesita que esa casa permanezca limpia para poder traer más ideas, para poder traer más proyectos, para poder hablar a tu corazón y guiarte en las próximas decisiones que van a marcar el rumbo de tu vida en este año. Ponte de pie, por favor, y vamos a orar.